El CNI destroza literalmente a Pedro Sánchez por la invasión de Ceuta. ¿Estaba meses antes advertido el presidente de la situación que se ha producido en Ceuta? Hay noticias que generan una gran polémica durante unos días y después desaparecen. Y hay otras que, cuando aparece una nueva información, vuelven a poner sobre la mesa preguntas que parecían cerradas. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora con la crisis de Ceuta. En las últimas horas se ha abierto una fuerte controversia después de que diferentes informaciones señalaran que el Centro Nacional de Inteligencia había trasladado al Ministerio del Interior varios avisos sobre el riesgo de una entrada masiva en la frontera de Ceuta durante las semanas previas a la crisis. Según esas informaciones, las advertencias no fijaban una fecha concreta, pero alertaban de un riesgo real. El Ministerio del Interior sostiene, por su parte, que no recibió un informe que anticipara una crisis de la magnitud que finalmente se produjo y el gobierno mantiene que ningún informe de inteligencia predijo una entrada masiva de esas dimensiones. Y aquí aparece la primera gran pregunta. Si existían advertencias generales sobre un posible aumento de la presión migratoria, ¿cómo se gestionó esa información? No estoy diciendo que exista una respuesta sencilla. Tampoco que una advertencia general permita anticipar exactamente cuándo, cómo o con qué intensidad va a producirse una crisis. Pero precisamente por eso este debate resulta tan importante. Porque la función de los servicios de inteligencia consiste en detectar riesgos, analizar escenarios y trasladar esa información a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones. Después corresponde a los responsables políticos valorar esas advertencias y decidir qué medidas adoptar. Y esa diferencia es fundamental. Una cosa es recibir información sobre un riesgo. Otra muy distinta es afirmar que se conocía exactamente lo que iba a ocurrir. Por eso conviene ser prudentes. Sin embargo, también es comprensible que la oposición haya pedido explicaciones. Dirigentes del Partido Popular, entre ellos Esther Muñoz y Miguel Tellado, sostienen que si existían advertencias previas el gobierno debe aclarar cómo actuó y por qué la respuesta no evitó el colapso que terminó produciéndose en Ceuta. Y creo que aquí está el verdadero centro del debate. No se trata únicamente de discutir sobre una noticia. Se trata de analizar cómo responde un Estado cuando aparecen señales de riesgo. Porque cualquier ciudadano espera que las instituciones estén preparadas para afrontar situaciones extraordinarias. Nadie espera que puedan prever el futuro con absoluta precisión. Pero sí espera que, cuando existan indicios de una amenaza, se actúe con la máxima diligencia posible. Y precisamente por eso, esta noticia ha vuelto a abrir una conversación que parecía haber quedado atrás. La conversación sobre la preparación del Estado. Sobre la coordinación entre organismos. Y sobre la transparencia con la que se explican las decisiones una vez que la crisis ya ha ocurrido. Hay una diferencia enorme entre dos escenarios. El primero sería pensar que una crisis aparece completamente por sorpresa. El segundo consiste en descubrir que existían advertencias previas sobre un posible riesgo. Y esa diferencia cambia completamente el debate político. Porque si un servicio de inteligencia detecta movimientos que pueden desembocar en una situación delicada, la gran cuestión ya no es únicamente qué ocurrió. La verdadera pregunta pasa a ser otra. ¿Qué hizo el gobierno con esa información? Eso es precisamente lo que está marcando la actualidad. Según las informaciones publicadas, el Centro Nacional de Inteligencia habría trasladado varios avisos relacionados con el riesgo de un incremento de la presión migratoria sobre Ceuta. El gobierno sostiene, por su parte, que esos avisos no anticipaban una entrada masiva concreta como la que finalmente se produjo y rechaza que existiera un informe que permitiera prever exactamente aquella situación. Esa diferencia de interpretación es el núcleo de la controversia política actual. Y, sinceramente, creo que aquí es donde los ciudadanos necesitan respuestas claras. Porque nadie espera que un gobierno pueda controlar absolutamente todo. Eso sería imposible. Las crisis internacionales, los conflictos diplomáticos o los movimientos migratorios pueden cambiar en cuestión de horas. Lo que sí espera cualquier ciudadano es que, cuando existen señales de alerta, las instituciones trabajen con la máxima coordinación posible. Esa es precisamente la razón de ser de organismos como el CNI. No están para adivinar el futuro. Están para detectar riesgos, analizar amenazas y trasladar esa información a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones. Después, evidentemente, corresponde al poder político decidir cómo actuar. Pero precisamente por eso resulta tan importante conocer cuál fue la cadena de decisiones. ¿Quién recibió la información? ¿Cómo se evaluó? ¿Se reforzó la vigilancia? ¿Se convocaron reuniones de coordinación? ¿Se modificó algún protocolo? Esas son las preguntas que, en mi opinión, deberían responderse con total transparencia. Porque cuando una crisis ya ha ocurrido, ocultar información o responder con mensajes contradictorios únicamente consigue aumentar la desconfianza. Y la confianza institucional cuesta muchísimo recuperarla. Otro aspecto que me parece especialmente relevante es que este debate ya no gira únicamente alrededor de Ceuta. Ahora también afecta directamente a la credibilidad de las instituciones. Porque si distintas administraciones ofrecen versiones diferentes sobre un mismo asunto, el ciudadano termina preguntándose quién tiene razón. Y esa incertidumbre es probablemente lo peor que puede ocurrir en un tema relacionado con la seguridad nacional. No olvidemos que estamos hablando de una de las fronteras exteriores de la Unión Europea. No se trata únicamente de un problema local. Lo que sucede en Ceuta tiene repercusiones diplomáticas, políticas y de seguridad para toda Europa. Por eso este caso ha despertado tanto interés.
Porque la discusión ya no consiste únicamente en analizar la crisis. Ahora se está analizando también la capacidad del Estado para anticiparse a situaciones de máxima tensión. Y creo que esa es una reflexión que va mucho más allá de un gobierno concreto. Cualquier ejecutivo, independientemente de su color político, debe estar preparado para gestionar información sensible y tomar decisiones rápidas cuando existe un riesgo para la seguridad. Eso es lo que esperan los ciudadanos. Y eso es precisamente lo que ahora se está poniendo bajo la lupa. Porque cuando aparecen informaciones que apuntan a posibles avisos previos, y al mismo tiempo, el gobierno sostiene que no existía una previsión concreta de lo ocurrido, resulta lógico que la oposición pida explicaciones y que una parte de la sociedad quiera conocer exactamente qué sucedió. Y aquí aparece otra cuestión muy importante. Este debate no debería resolverse únicamente con declaraciones políticas. Si existen documentos, informes o comunicaciones oficiales relevantes para aclarar lo ocurrido, cuanto mayor sea la transparencia, mayor será también la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Porque, al final, la seguridad de un país no depende únicamente de las decisiones que se toman. También depende de la confianza que la sociedad deposita en quienes tienen la responsabilidad de protegerla. Hay veces en las que una noticia deja de ser una simple confrontación entre gobierno y oposición, para convertirse en una cuestión mucho más importante. Y creo que este es uno de esos casos. Porque aquí no estamos hablando únicamente de quien tiene razón en una rueda de prensa. Estamos hablando de cómo responde un Estado cuando aparece un riesgo que puede afectar directamente a una de sus fronteras. Y esa diferencia cambia completamente el enfoque del debate. Durante las últimas horas, Esther Muñoz ha cargado duramente contra Pedro Sánchez después de conocerse las informaciones sobre los avisos del CNI. Su argumento principal es que, si existían alertas previas sobre el riesgo de una fuerte presión migratoria, el Ejecutivo debe explicar qué hizo con esa información y por qué sostiene que no había constancia de una situación como la que terminó produciéndose. Por su parte, el Gobierno mantiene que no recibió un informe que anticipara una entrada masiva concreta y rechaza que hubiera una previsión exacta de los acontecimientos. Y aquí aparece una cuestión que, en mi opinión, va mucho más allá de cualquier partido político. Porque cualquier ciudadano espera que las instituciones funcionen con eficacia. Da igual quién gobierne. Si mañana cambiara el color político del gobierno, la exigencia sería exactamente la misma. Los españoles esperan que los organismos de inteligencia detecten amenazas, que las fuerzas de seguridad estén preparadas, y que quienes tienen la responsabilidad de gobernar adopten las decisiones que consideren más adecuadas con la información disponible. Eso es lo que realmente importa. Por eso creo que reducir este asunto a un simple intercambio de reproches sería un error. La pregunta no debería ser únicamente quién gana políticamente este debate. La pregunta debería ser mucho más útil para el conjunto de la sociedad. ¿Funcionaron correctamente todos los mecanismos de prevención? ¿Existía una coordinación suficiente entre los distintos organismos? ¿Se aprendieron lecciones que permitan responder mejor si vuelve a producirse una situación parecida? Esas son las cuestiones que realmente afectan al interés general. Porque una crisis fronteriza no distingue entre votantes de un partido u otro. Sus consecuencias afectan a todos. También creo que hay otro aspecto que merece una reflexión. Vivimos en una época en la que cualquier nueva información genera inmediatamente un enorme enfrentamiento político. Antes incluso de conocer todos los detalles, ya existen dos versiones completamente opuestas. Unos sostienen que todo demuestra un grave fallo institucional. Otros defienden que se está intentando construir una polémica donde no la hay. Y mientras tanto, muchos ciudadanos simplemente intentan comprender qué ocurrió realmente. Por eso resulta tan importante que exista la máxima transparencia posible. Cuando una institución explica con claridad qué información manejaba, cómo se tomaron las decisiones y por qué se actuó de una determinada manera, disminuye el espacio para las especulaciones. Y cuando esa información no llega o aparecen versiones contradictorias, sucede exactamente lo contrario. Crecen las dudas. Aumenta la desconfianza. Y el debate político se vuelve todavía más intenso. En mi opinión, ese es el gran riesgo que existe ahora mismo. Que la discusión deje de centrarse en cómo mejorar la gestión de futuras crisis y termine convirtiéndose únicamente en otro episodio de confrontación permanente entre gobierno y oposición. Porque entonces nadie aprende. Y cuando nadie aprende de una crisis, aumenta la posibilidad de volver a cometer errores similares en el futuro. Por eso creo que este momento exige algo más que titulares. Exige explicaciones. Exige transparencia. Y exige una voluntad real de analizar qué ocurrió, qué decisiones se tomaron y qué mecanismos pueden mejorarse para que España esté mejor preparada ante cualquier situación extraordinaria que pueda producirse en sus fronteras. Porque, al final, ese debería ser el verdadero objetivo. No ganar una discusión política, sino fortalecer las instituciones y reforzar la confianza de los ciudadanos. Hay una palabra que, en mi opinión, resume perfectamente todo este debate. Confianza. Porque una democracia puede soportar una enorme presión política. Puede soportar una crisis económica. Puede soportar momentos de gran tensión internacional. Lo que resulta mucho más difícil de recuperar es la confianza de los ciudadanos cuando empiezan a aparecer versiones distintas sobre un mismo acontecimiento. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora. Por un lado, diferentes informaciones periodísticas sostienen que el CNI trasladó avisos sobre el riesgo de una fuerte presión migratoria en Ceuta antes de que se produjera la crisis. Por otro,
El gobierno insiste en que nunca existió un informe que anticipara exactamente una entrada masiva como la que finalmente tuvo lugar. Y mientras ambas versiones se enfrentan públicamente, millones de españoles se hacen una pregunta muy sencilla. ¿Qué ocurrió realmente? Esa es la cuestión. Porque cuando hablamos de seguridad nacional no estamos hablando de un asunto cualquiera. Estamos hablando de la capacidad del Estado para proteger una de sus fronteras exteriores. Y esa responsabilidad exige algo fundamental. Transparencia. No significa revelar información sensible. No significa publicar documentos que puedan afectar a la seguridad del país. Significa explicar con claridad cómo se actuó, qué decisiones se tomaron y por qué se adoptaron esas decisiones. Porque cuanto menos se explica una situación, más espacio dejan las instituciones para que aparezcan dudas, especulaciones y enfrentamientos políticos. Y creo que ese es el gran riesgo que existe ahora mismo. Que el debate deje de centrarse en mejorar los mecanismos de prevención y termine convirtiéndose únicamente en un intercambio permanente de acusaciones. Eso no ayuda absolutamente a nadie. Ni al gobierno. Ni a la oposición. Y mucho menos a los ciudadanos. Otro aspecto que me parece especialmente importante es que este caso vuelve a poner sobre la mesa el papel que desempeñan los servicios de inteligencia en una democracia. Muchas personas imaginan el trabajo del CNI como si fuera una película. La realidad es mucho más compleja. Los servicios de inteligencia trabajan constantemente analizando riesgos, elaborando escenarios y trasladando información a los responsables políticos. Eso no significa que todas sus previsiones acaben convirtiéndose en realidad. Tampoco significa que puedan conocer con exactitud cuándo va a producirse cada acontecimiento. Su función consiste precisamente en identificar amenazas potenciales para que el Estado pueda prepararse de la mejor manera posible. Y ahí es donde aparece el verdadero debate. Si existían señales de riesgo, aunque fueran generales, resulta lógico preguntarse cómo fueron evaluadas y qué medidas se adoptaron. No para buscar culpables de forma automática, sino para comprobar si existen aspectos que puedan mejorarse de cara al futuro. Porque una democracia madura no tiene miedo a revisar sus propios procedimientos. Al contrario, aprende de cada crisis, corrige aquello que no ha funcionado y fortalece sus instituciones. También me preocupa otra cuestión. Vivimos en una sociedad donde la polarización política hace que muchas personas acepten una versión únicamente porque coincide con sus ideas previas. Y eso es un error. Creo que los ciudadanos deberían exigir exactamente lo mismo independientemente de quien ocupe el gobierno. Más información, más transparencia, más explicaciones y menos confrontación permanente. Porque cuando un asunto afecta a la seguridad nacional, deja de ser únicamente una batalla política. Pasa a convertirse en una cuestión de Estado. Y los asuntos de Estado deberían abordarse siempre con la máxima responsabilidad posible. No con titulares. No con consignas. No con frases diseñadas únicamente para generar impacto. Sino con datos. Con explicaciones. Y con la voluntad de que los ciudadanos comprendan exactamente qué ocurrió. Porque sólo así podrá recuperarse la confianza. Y esa confianza será absolutamente imprescindible si España vuelve a enfrentarse en el futuro a una situación de tensión similar a la vivida en Ceuta. Hay noticias que duran un día. Hay otras que ocupan una semana. Y después están aquellas que cambian por completo el debate político durante meses. En mi opinión, esta puede ser una de ellas. No únicamente por la discusión sobre si existían o no avisos previos, sino porque vuelve a poner encima de la mesa una cuestión que preocupa a cualquier ciudadano. ¿Cómo responde el Estado cuando aparece una amenaza que afecta directamente a la seguridad nacional? Porque esa es la verdadera pregunta. Y esa pregunta no entiende de ideologías. La oposición ha aprovechado esta información para exigir explicaciones al gobierno y para cuestionar la gestión realizada antes de la crisis de Ceuta. El Ejecutivo mantiene que no existía un informe que permitiera anticipar exactamente la entrada masiva que terminó produciéndose y rechaza las acusaciones de haber ocultado información. Esa diferencia de versiones continúa siendo el centro del debate político. Y creo que aquí aparece un problema que muchas veces pasa desapercibido. Cuando un gobierno y la oposición mantienen versiones completamente distintas sobre un asunto relacionado con la seguridad del Estado, el ciudadano termina perdiendo referencias. Ya no sabe qué versión creer. Empieza a desconfiar de todo. Y esa situación nunca beneficia a una democracia. Porque una democracia fuerte necesita instituciones fuertes. Pero también necesita ciudadanos que confíen en ellas. Y esa confianza no se consigue únicamente gobernando. También se consigue explicando, rindiendo cuentas y respondiendo a las preguntas incómodas. Otro aspecto que me parece especialmente importante es el papel que juega la memoria colectiva. La crisis de Ceuta dejó imágenes que todavía permanecen muy presentes en la mente de muchos españoles. Las fronteras, la presión migratoria, las dificultades para controlar la situación. Y el enorme impacto político que tuvo todo aquello. Por eso cualquier nueva información relacionada con aquella crisis provoca inmediatamente una enorme repercusión. Porque no estamos hablando de un episodio cualquiera. Estamos hablando de uno de los acontecimientos que más marcaron el debate sobre inmigración y seguridad en los últimos años. Y ahora esa conversación vuelve a abrirse. Pero esta vez con una diferencia. El foco ya no está únicamente en lo que ocurrió durante aquellos días. El foco está en lo que ocurrió antes. En cómo circuló la información.
¿En qué decisiones se adoptaron? Y en si los mecanismos del Estado funcionaron exactamente como debían funcionar. Esa diferencia cambia completamente el escenario político. Porque ya no se discute únicamente sobre las consecuencias. Ahora también se discute sobre la prevención. Y precisamente ahí es donde, en mi opinión, debería centrarse el debate. No en buscar un titular más llamativo. No en convertir cada comparecencia en un espectáculo político. Sino en responder una pregunta muy concreta. ¿Está España hoy mejor preparada que entonces para afrontar una situación parecida? Porque esa es la cuestión que realmente afecta al futuro. Si la respuesta es sí, los ciudadanos merecen saber qué ha cambiado. Si la respuesta es no, entonces será necesario explicar qué medidas quedan todavía por adoptar. Ese debería ser el objetivo de cualquier análisis serio. Aprender de las crisis. Corregir los errores. Y reforzar las instituciones para que, si algún día vuelve a producirse una situación similar, la respuesta sea más rápida, más eficaz y genere mucha más confianza entre los ciudadanos. Después de escuchar todas las declaraciones, analizar las diferentes versiones y ver cómo ha evolucionado esta polémica, creo que ha llegado el momento de hacer una reflexión que va mucho más allá de un partido político. Porque, al final, los ciudadanos no viven pendientes de ruedas de prensa todos los días. Los ciudadanos trabajan, pagan impuestos, intentan llegar a final de mes. Y lo único que esperan de las instituciones es algo muy sencillo. Que funcionen. No esperan que un gobierno pueda evitar absolutamente todas las crisis. Eso sería imposible. Ningún país del mundo puede garantizar que nunca volverá a producirse una situación extraordinaria. Pero sí esperan que, cuando aparecen señales de riesgo, el Estado actúe con rapidez, coordinación y eficacia. Esa es precisamente la razón por la que existen organismos especializados. La Guardia Civil, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia. Todos forman parte de un mismo sistema cuyo objetivo es proteger al país y responder cuando aparecen amenazas. Y precisamente por eso este debate resulta tan importante. Porque si la discusión gira alrededor de cómo circuló la información entre los distintos organismos y de cómo se tomaron determinadas decisiones, entonces ya no estamos hablando únicamente de política. Estamos hablando del funcionamiento del Estado. Y esa diferencia es enorme. En mi opinión, España necesita afrontar este debate con mucha más serenidad de la que estamos viendo estos días. Porque convertir cada noticia en una batalla entre bloques ideológicos solo consigue una cosa: alejarse del verdadero problema. El verdadero problema consiste en saber si el sistema respondió como debía responder. Y si la respuesta es afirmativa, explicarlo con claridad. Y si existen aspectos que pueden mejorarse, reconocerlo y corregirlos. Eso fortalece cualquier democracia. Porque las democracias sólidas no son aquellas que nunca cometen errores. Son aquellas que aprenden de ellos. También me parece importante recordar otra cuestión. Los servicios de inteligencia trabajan permanentemente con escenarios de riesgo. Reciben información. Analizan movimientos. Evalúan amenazas. Y trasladan sus conclusiones a quienes tienen capacidad para decidir. Eso no significa que todas las alertas acaben convirtiéndose en realidad. Ni tampoco que cada informe obligue automáticamente a adoptar una determinada medida. Por eso resulta tan importante distinguir entre una advertencia de riesgo y una predicción exacta de un acontecimiento. Ese matiz cambia completamente la interpretación de cualquier noticia. Y creo que muchas veces ese matiz desaparece del debate público. Todo se resume en titulares. En frases de 20 segundos. En mensajes de redes sociales. Pero la realidad siempre es mucho más compleja. Precisamente por eso creo que los ciudadanos merecen conocer toda la información posible. No únicamente una parte. Porque cuanto mayor sea la transparencia, menor será el espacio para las especulaciones. Y cuando disminuyen las especulaciones, aumenta la confianza. Ese debería ser el objetivo. No convencer a todo el mundo. Eso es imposible. Sino ofrecer explicaciones suficientes para que cualquier ciudadano pueda comprender cómo se actuó y por qué se tomaron determinadas decisiones. Porque cuando las instituciones hablan con claridad, el debate político puede continuar, pero la confianza de la sociedad se mantiene mucho más fuerte. Y esa confianza será absolutamente necesaria para afrontar cualquier desafío que pueda aparecer en el futuro. Hay otro aspecto que me preocupa especialmente. Vivimos un momento en el que cada nueva polémica dura apenas unos días antes de ser sustituida por la siguiente. Sin embargo, los problemas relacionados con la seguridad nacional, la inmigración y las fronteras no desaparecen porque cambie el ciclo informativo. Siguen ahí. Y precisamente por eso resulta fundamental que exista una estrategia de largo plazo. Una estrategia que vaya mucho más allá del enfrentamiento político diario. Porque las fronteras seguirán existiendo. Las relaciones internacionales seguirán siendo complejas. Y la presión migratoria seguirá formando parte del debate europeo durante muchos años. Por eso creo que esta polémica debería servir para algo más que intercambiar acusaciones. Debería servir para fortalecer las instituciones. Para mejorar los mecanismos de coordinación. Y para aumentar la confianza de los ciudadanos en que el Estado está preparado para responder cuando vuelvan a producirse situaciones de máxima tensión. Hay ciudades que, por su historia y por su posición geográfica, terminan convirtiéndose en mucho más que un territorio. Ceuta es una de ellas.
Hoy ya no representa únicamente una ciudad autónoma situada en el norte de África. Para millones de españoles se ha convertido en el símbolo de un debate mucho más amplio. El debate sobre la seguridad, sobre las fronteras, sobre la inmigración, sobre la política exterior, y también sobre la capacidad del Estado para responder cuando aparece una situación extraordinaria. Por eso cada nueva noticia relacionada con Ceuta vuelve a ocupar inmediatamente los titulares. Porque el nombre de la ciudad ya no se asocia únicamente a un lugar. Se asocia a una cuestión política de primer nivel. Y eso explica perfectamente lo que está ocurriendo con esta nueva polémica. Lo que inicialmente parecía una discusión sobre unos supuestos avisos del CNI ha terminado convirtiéndose en una conversación mucho más profunda sobre el funcionamiento de las instituciones. Y creo que ese cambio de enfoque es muy importante. Porque cuando los ciudadanos escuchan que pudo existir información previa sobre un riesgo, y al mismo tiempo, escuchan versiones diferentes sobre cómo se gestionó esa información, automáticamente aparece una sensación de incertidumbre. Y la incertidumbre genera preguntas. Muchas preguntas. ¿Se podía haber actuado de otra manera? ¿Existían mecanismos suficientes para responder con rapidez? ¿Funcionó correctamente la coordinación entre todos los organismos implicados? ¿Ha cambiado algo desde entonces para que una situación similar no vuelva a repetirse? Esas son las cuestiones que realmente preocupan a la gente. No únicamente quien gana un debate parlamentario. No únicamente quien consigue el mejor titular. Sino que ha aprendido España de una de las mayores crisis fronterizas de los últimos años. Y creo que esa reflexión debería estar por encima de cualquier enfrentamiento político. Porque las fronteras no pertenecen a un partido. Pertenecen al Estado. Y protegerlas es una responsabilidad institucional que trasciende cualquier legislatura. También me parece importante recordar que España no afronta este desafío en solitario. La presión migratoria es uno de los grandes asuntos que preocupan actualmente a toda la Unión Europea. Italia, Grecia, Malta, España. Todos estos países comparten un mismo reto. Gestionar las fronteras exteriores europeas, respetando el marco legal y manteniendo la seguridad. Por eso cualquier episodio que ocurre en Ceuta termina teniendo repercusión internacional. Porque no afecta únicamente a España. También afecta al conjunto del espacio Schengen y a la política migratoria europea. En mi opinión, precisamente por eso resulta tan importante que este debate no se limite únicamente al intercambio de reproches. Lo verdaderamente útil sería aprovechar esta situación para revisar protocolos, mejorar la coordinación entre organismos y reforzar la capacidad de respuesta ante futuras crisis. Porque las amenazas evolucionan constantemente. Las rutas migratorias cambian. La situación geopolítica también cambia. Y las instituciones deben adaptarse con la misma rapidez. Otro aspecto que me llama especialmente la atención es cómo ha cambiado la percepción ciudadana durante los últimos años. Antes, cuando se hablaba de inmigración, el debate giraba principalmente alrededor de cuestiones sociales y económicas. Hoy, además de esos factores, también aparecen con mucha fuerza conceptos como seguridad, control fronterizo, cooperación internacional y estabilidad institucional. Eso demuestra que la conversación pública ha evolucionado. Y los responsables políticos deberían ser conscientes de ello. Porque gobernar también significa entender cuáles son las preocupaciones reales de la sociedad. Escucharlas. Analizarlas. Y responder con políticas que generen confianza. Porque cuando la confianza desaparece, cualquier nueva noticia vuelve a abrir heridas que parecían cerradas. Y exactamente eso es lo que está ocurriendo ahora. No solo se está hablando de lo que pasó hace años. Se está hablando de si España está preparada para responder mejor si una situación parecida vuelve a producirse mañana. Y esa, en mi opinión, es la verdadera cuestión que debería ocupar el centro del debate. Porque el pasado ya no puede cambiarse. Pero el futuro todavía depende de las decisiones que se tomen a partir de este momento. Hay una frase que suele repetirse cada vez que un país atraviesa una crisis importante. Hay que aprender de los errores. Suena bien. El problema aparece cuando llega el momento de comprobar si ese aprendizaje se ha producido de verdad. Y creo que esa es exactamente la reflexión que debería hacerse España después de todo lo ocurrido. Porque más allá del enfrentamiento político, de los titulares y de las declaraciones que estamos viendo estos días, existe una pregunta mucho más importante. ¿Está nuestro país hoy mejor preparado que hace unos años para afrontar una situación similar? Esa debería ser la prioridad. No quien consigue el mejor titular. No quien gana una discusión parlamentaria. No quien obtiene más repercusión en las redes sociales. Lo verdaderamente importante es saber si las instituciones han reforzado su capacidad de respuesta. Porque las amenazas no desaparecen. Cambian. Evolucionan. Se adaptan. Y el Estado tiene la obligación de evolucionar con ellas. La polémica actual vuelve a poner el foco sobre el funcionamiento de los mecanismos de prevención y sobre cómo se comparte la información entre los distintos organismos cuando aparece un posible riesgo. Al mismo tiempo, el gobierno insiste en que no existió un informe que anticipara exactamente la magnitud de la crisis, mientras que la oposición reclama más explicaciones sobre la gestión de aquella información. Y aquí creo que hay una cuestión fundamental. Los ciudadanos no quieren escuchar únicamente que todo funcionó correctamente. Quieren entender por qué funcionó. Y si hubo aspectos que no funcionaron como se esperaba,
también quieren saber qué cambios se han introducido para evitar que vuelvan a repetirse. Eso no debilita al Estado. Todo lo contrario. Lo fortalece. Porque una institución fuerte no es aquella que presume de no equivocarse nunca. Es aquella que tiene la capacidad de revisar sus propios procedimientos y mejorarlos continuamente. También me parece importante recordar que la gestión de una frontera no depende únicamente de una administración. En ella participan fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios de inteligencia, responsables políticos, instituciones europeas y organismos internacionales. Coordinar todos esos niveles resulta extraordinariamente complejo. Precisamente por eso la planificación y la anticipación adquieren un papel tan importante. Porque cuando la coordinación funciona, las posibilidades de responder con eficacia aumentan considerablemente. Y cuando esa coordinación falla o genera dudas, el impacto político termina siendo enorme. Eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. La discusión ya no gira únicamente alrededor de lo ocurrido hace años. La discusión gira alrededor del presente. Sobre si las instituciones inspiran confianza. Sobre si los protocolos actuales son suficientes. Y sobre si España dispone hoy de mejores herramientas para afrontar un desafío similar. En mi opinión, esa es la conversación que realmente merece la pena. Porque mirar constantemente hacia atrás tiene sentido únicamente si sirve para construir un futuro mejor. No para alimentar un enfrentamiento político permanente. También creo que esta polémica deja otra enseñanza importante. La seguridad nacional nunca debería convertirse en un asunto que interese únicamente cuando aparece una crisis. La preparación debe ser constante. La cooperación entre organismos debe ser permanente. Y la evaluación de riesgos debe actualizarse continuamente porque el contexto internacional cambia a gran velocidad. Eso exige instituciones ágiles, recursos suficientes y, sobre todo, una enorme capacidad de adaptación. Porque los desafíos de hoy probablemente serán diferentes a los de dentro de 5 años. Y el Estado tiene la obligación de prepararse para ambos escenarios. Por eso creo que este debate debería aprovecharse para abrir una reflexión mucho más amplia sobre cómo fortalecer nuestras instituciones y cómo mejorar la coordinación entre todos los organismos que trabajan diariamente para proteger la seguridad del país. Porque al final esa debería ser la prioridad de cualquier gobierno. No únicamente responder cuando estalla una crisis, sino evitar, en la medida de lo posible, que esa crisis llegue a producirse. Llegados a este punto, creo que hay algo que está pasando completamente desapercibido. Todo el mundo está hablando del enfrentamiento entre el gobierno y la oposición. Todo el mundo está pendiente de las declaraciones, de los titulares, de quién acusa a quién. Pero, en mi opinión, el verdadero problema es mucho más profundo. Lo que realmente está en juego es la credibilidad del Estado. Porque cuando un ciudadano escucha que pueden haber existido avisos previos sobre una situación de riesgo, y al mismo tiempo, escucha versiones completamente distintas sobre cómo se gestionó esa información, inevitablemente aparece una sensación de incertidumbre. Y esa incertidumbre es muy peligrosa. No porque beneficie a un partido político u otro, sino porque debilita la confianza en las instituciones. Y una democracia necesita instituciones en las que los ciudadanos puedan confiar. No instituciones que generen dudas cada vez que aparece una crisis. Creo que muchas veces olvidamos cuál es la función principal de un Estado. Su primera obligación es proteger a sus ciudadanos, proteger sus fronteras, garantizar la seguridad y ofrecer respuestas cuando aparece una situación extraordinaria. Después vendrán los debates ideológicos, las diferencias políticas, las campañas electorales. Pero lo primero siempre debe ser el funcionamiento de las instituciones. Y precisamente por eso esta noticia está teniendo tanta repercusión. Porque ya no estamos discutiendo únicamente sobre lo que ocurrió hace unos años. Estamos discutiendo sobre si el sistema respondió como debía responder. Y esa es una cuestión muchísimo más importante. Otro aspecto que me parece especialmente relevante es el daño que producen las contradicciones públicas. Cuando diferentes responsables ofrecen versiones que parecen incompatibles, el ciudadano deja de centrarse en los hechos. Empieza a preguntarse quién está diciendo la verdad. Y cuando un país entra en esa dinámica, recuperar la confianza cuesta muchísimo tiempo. Por eso creo que la transparencia resulta absolutamente imprescindible. No porque haya que hacer públicas todas las informaciones relacionadas con la seguridad nacional. Eso sería irresponsable. Pero sí porque los ciudadanos tienen derecho a entender cómo funcionan las instituciones y por qué se adoptan determinadas decisiones cuando se produce una situación de máxima tensión. También hay otra reflexión que me parece importante. España lleva años afrontando desafíos cada vez más complejos. La presión migratoria, la inestabilidad internacional, las amenazas híbridas, la cooperación con otros países europeos. Todo eso obliga a que los mecanismos de coordinación entre administraciones funcionen prácticamente a la perfección. Porque cualquier fallo puede tener consecuencias muy importantes.
Y precisamente por eso creo que este debate debería servir para reforzar esos mecanismos. No para debilitarlos. No para convertir cada institución en un arma política. Sino para garantizar que, cuando vuelva a producirse una situación complicada, la respuesta sea todavía mejor. Porque las crisis seguirán existiendo. Eso es inevitable. Lo que sí depende de nosotros es la capacidad para responder a ellas. Y esa capacidad se construye con planificación, con coordinación, con recursos y con instituciones que inspiren confianza. En mi opinión, ese debería ser el verdadero objetivo después de toda esta polémica. No buscar un culpable cada semana, sino conseguir que España esté mejor preparada para afrontar cualquier desafío futuro. Porque al final los ciudadanos no juzgan únicamente lo que ocurrió ayer. Juzgan si mañana podrán confiar en que las instituciones responderán cuando más las necesiten. Y esa confianza vale muchísimo más que cualquier victoria política. Si hay algo que demuestra toda esta polémica, es que el debate sobre inmigración en España ha cambiado por completo. Hace apenas unos años, la conversación giraba principalmente alrededor de la acogida, la integración y las políticas sociales. Hoy, sin abandonar esos temas, la atención se ha desplazado también hacia otros conceptos que cada vez aparecen con más fuerza. Seguridad. Control fronterizo. Capacidad de respuesta del Estado. Cooperación con la Unión Europea. Y gestión de las crisis. Eso explica por qué cualquier nueva información relacionada con Ceuta provoca una repercusión inmediata. Porque ya no se percibe únicamente como una noticia sobre inmigración. Se interpreta como un indicador de la capacidad que tiene un país para proteger una de sus fronteras más sensibles. Y esa percepción influye directamente en la opinión pública. En mi opinión, ese cambio de enfoque es uno de los acontecimientos políticos más importantes de los últimos años. Porque obliga a todos los partidos, independientemente de su ideología, a responder a preguntas que hace tiempo apenas ocupaban espacio en el debate nacional. ¿Cómo reforzar las fronteras sin vulnerar el Estado de Derecho? ¿Cómo coordinar mejor a todas las administraciones implicadas? ¿Cómo mejorar la cooperación con los países vecinos? ¿Y cómo ofrecer respuestas rápidas cuando aparece una situación extraordinaria? Esas cuestiones ya no pueden ignorarse. Y precisamente por eso esta noticia está teniendo tanta repercusión. Las informaciones sobre los avisos del CNI y la respuesta del gobierno han reabierto una discusión que parecía cerrada. Mientras el Ejecutivo insiste en que no existió un informe que anticipara exactamente una entrada masiva, la oposición sostiene que las advertencias conocidas obligan a revisar cómo se gestionó aquella información y reclama explicaciones públicas. Pero creo que existe otra cuestión todavía más importante. Muchas veces los ciudadanos sienten que los debates políticos terminan alejándose de sus preocupaciones reales. Sin embargo, cuando se habla de fronteras, de seguridad y de la capacidad del Estado para responder a una crisis, la conversación cambia completamente. Porque son asuntos que afectan directamente a la percepción de seguridad de la sociedad. Y esa percepción tiene un enorme peso. No importa únicamente lo que hacen las instituciones. También importa que los ciudadanos comprendan por qué se toman determinadas decisiones y tengan confianza en que existe una estrategia clara. Porque cuando esa confianza desaparece, cualquier nueva noticia vuelve a abrir las mismas dudas. También creo que este caso deja una enseñanza muy clara. La política no puede limitarse únicamente a reaccionar cuando aparece una crisis. Debe trabajar constantemente en la prevención. Eso significa revisar protocolos, actualizar planes de actuación, mejorar la coordinación entre organismos, invertir en tecnología y reforzar la cooperación internacional. Todo eso forma parte de una política de seguridad moderna. Porque los desafíos del siglo XXI no se parecen a los de hace 20 años. Las amenazas evolucionan. Las rutas migratorias cambian. Las tensiones geopolíticas también cambian. Y el Estado debe ser capaz de adaptarse a esa nueva realidad. En mi opinión, esa adaptación será una de las grandes prioridades de cualquier gobierno durante los próximos años. No solo en España. También en el conjunto de Europa. Porque la inmigración seguirá ocupando un lugar central en la agenda política europea. Y cada decisión que se adopte tendrá consecuencias mucho más amplias de lo que muchas veces imaginamos. Por eso creo que este debate no termina hoy. Todo lo contrario. Probablemente acaba de comenzar una nueva etapa en la que la gestión de las fronteras, la coordinación institucional y la transparencia volverán a ocupar un lugar protagonista en la conversación pública. Y esa conversación exigirá algo que los ciudadanos llevan reclamando desde hace mucho tiempo. Más explicaciones. Más claridad. Y menos incertidumbre. Después de escuchar todas las declaraciones, analizar las distintas versiones y comprobar cómo ha evolucionado este debate durante las últimas horas, hay una conclusión que, en mi opinión, resulta evidente. La polémica terminará pasando. Como pasan todas. Dentro de unas semanas aparecerá otra noticia. Otro enfrentamiento político. Otro asunto que ocupará las portadas.
Pero las preguntas importantes seguirán exactamente donde están hoy. Porque una vez que un ciudadano empieza a preguntarse cómo funciona realmente el sistema cuando aparece una situación de riesgo, esa inquietud ya no desaparece fácilmente. Y creo que eso es precisamente lo que ha ocurrido con Ceuta. La conversación ya no gira únicamente alrededor de lo que ocurrió durante aquellos días. Ahora gira alrededor de la capacidad del Estado para anticiparse a futuras crisis. Y esa es una cuestión muchísimo más importante. Porque ningún país puede garantizar que nunca volverá a enfrentarse a una situación complicada. Lo que sí puede hacer es aprender, mejorar, actualizar procedimientos y reforzar todos aquellos mecanismos que permitan responder con mayor rapidez y eficacia. En mi opinión, esa debería ser la verdadera consecuencia de toda esta polémica. No ganar una discusión política. No conseguir un titular más llamativo. Sino fortalecer las instituciones para que la próxima vez la respuesta sea todavía mejor. También creo que este debate demuestra algo que muchas veces olvidamos. La seguridad nacional no pertenece a un partido político. Pertenece al conjunto del Estado. Y precisamente por eso debería quedar siempre al margen del enfrentamiento permanente. Porque cuando hablamos de fronteras, de inteligencia, de cooperación internacional o de seguridad ciudadana, estamos hablando de asuntos que afectan absolutamente a todos los españoles. Con independencia de lo que vote cada uno. Por eso espero que toda esta discusión sirva para algo útil. Que permita revisar protocolos. Mejorar la coordinación. Y ofrecer a la ciudadanía la tranquilidad de saber que las instituciones trabajan continuamente para estar preparadas ante cualquier escenario. ¿Crees que el gobierno ha explicado suficientemente cómo se gestionó aquella situación o consideras que todavía quedan demasiadas preguntas por responder? ¿Piensas que España está hoy mejor preparada para afrontar una crisis similar en Ceuta o Melilla que hace unos años? ¿Qué cambiarías tú para reforzar la seguridad, la coordinación institucional y la confianza de los ciudadanos en este tipo de situaciones? Déjamelo en los comentarios porque quiero leer todas las opiniones. Eso sí, siempre desde el respeto. Porque los mejores debates no son los que generan más ruido. Son los que aportan mejores argumentos. Y si te gusta este tipo de análisis sobre la actualidad que está marcando España, suscríbete a Tendencia España, activa la campana y acompáñanos cada día. Aquí analizamos las noticias más importantes, las contextualizamos y damos voz a diferentes perspectivas para que seas tú quien saque sus propias conclusiones. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo de Tendencia España.